estamos aquí nuevamente en esta sección y hoy con un invitado especial, Ángel Nava. Él es escritor, es conferencista y bueno, tiene mucho que dar, pero aquí le vamos a robar un poquito espacio nada más. Y el día de hoy sí me quiero enfocar un poquito a un tema que bueno, como ustedes saben, me encanta hablar sobre la familia y bueno, creo que esto es lo que más me llega. Y me encuentro de pronto con esto en mis quehaceres cotidianos. Hay una frase que me llama la atención, una frase de Platón que dice: ¿qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? No respetan a sus padres, no respetan a los mayores, se van a las calles, no respetan la ley, andan en las calles con ideas descabelladas, tienen de pronto, su moral está decayendo. Y esta es una frase que escribió Platón hace muchos años. Y créanme que en mi quehacer diario esto me lo encuentro todavía con los padres. No, es que los jóvenes de ahora, ¿qué pasa con los jóvenes de ahora? Como que si de pronto se nos olvida que nosotros fuimos jóvenes y a lo mejor no tan bien portados como nuestros papás quisieran, ¿no? Y esto es lo que nos ocupa aquí el día de hoy, por eso invité a Ángel, porque él tiene algo que compartir con nosotros. Y sí es cierto de que la pregunta cotidiana es ¿qué pasa con nuestros jóvenes? Pero aún así yo pienso que hay otro sector de la población, otra buena parte de la población que son los jóvenes que tienen que ver con los papás que tienen algún cargo público, con los papás que tienen de pronto un puesto importante, o que son líderes de algo en alguna área. A estos jóvenes se les exige un poco más, su estándar de vida es todavía más riguroso. Tenemos, por ejemplo, los hijos de los maestros, que como familia o como sociedad de pronto quisiéramos que fueran los más brillantes, que fueran los mejor portados en el aula, o bien, ¿qué le puedo decir? Que a lo mejor los hijos de los médicos no se enfermen, ¿no? Entonces, sí, como que los metemos mucho, los encajonamos mucho en cierto estándar que a lo mejor estamos presionando de alguna manera a estos jóvenes a determinado comportamiento. Y la verdad, lo que pasa aquí es que esto se da con mucha más frecuencia de lo que parece. Y solo por mencionarle un caso, el año pasado nuestro gobernador de aquí del estado tuvo que ofrecer una disculpa pública por algún comentario que una de sus hijas hizo en Facebook. Y la verdad yo creo que los que tenemos hijos, pues es muy difícil estarnos disculpando por lo que los hijos escriben, ¿no? Entonces sí es tan difícil de pronto para los papás como para los hijos estar en esta área, ¿no? Y bueno, ahora sí entra aquí Ángel, ¿no? A mí me toca preguntarle y él lo abordó de una manera muy buena en su libro Paradigmas, y por eso me tomé el atrevimiento de invitarlo, porque, bueno, ¿qué hay que hacer nosotros como padres o los padres que se enfrentan a esta situación? ¿Qué tendrían que hacer? Porque sí, de pronto yo pienso que pesa mucho, se le da mucho peso al qué dirán, sí. ¿Cómo hay que cuidar? ¿Se le da más peso al qué dirán o se le da más peso al vínculo familiar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que abordar? Si un padre se encuentra en esta situación, ¿cómo tiene que abordar esta parte con los hijos? Porque sí, de pronto pues tampoco se tienen los hijos más brillantes, o pues están expuestos como cualquier hijo de vecino, ¿no? O sea, no tiene que ser si porque el papá es líder, no, los hijos tienen que tener también esa misma dinámica, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera este tipo de jóvenes sí está todavía más encasillado, si de por sí nos encontramos con esta crítica cotidiana de ¿qué les pasa a los jóvenes? O sea, de plano, ahora están mal.
que yo siempre les pregunto, bueno, ¿y quién está educando a los jóvenes, no? Entonces, acá yo creo que sí me gustaría que abordara, yo vi que en el libro él lo abordó de una manera muy interesante, sí me gustaría pues más bien darle herramientas a estos padres. ¿Qué pesa más? De acuerdo. Bueno, primero que nada, Olivia, muchísimas gracias por la invitación, gracias al público que nos está viendo en este momento a través de Hola TV, es un gusto poder estar aquí y un privilegio, bueno, y muy especial tratar este tema tan interesante, tan importante, tan determinante que tiene que ver con nuestros hijos. Todos los que somos papás, ¿cómo hubiéramos querido que nuestros hijos nacieran con un manualito? Que vinieran como viene la televisión o el microondas con un manual, pero no traían manual los hijos. Y es muy desafiante criar a los hijos. Me llama mucho la atención la frase que citas de Platón, porque Platón no vivió hace 15 años, ¿verdad? Estamos hablando de miles de años atrás. Incluso antes de Cristo, ¿no? Sí. Y si ustedes escuchan la frase, pareciera que estamos hablando de una frase del 2014. Sí, si me lees y no me dices quién la dijo, yo pienso que la dijeron ayer, ¿no? Así es. Quiere decir que la problemática se sigue repitiendo. Ahora, yendo específicamente a la pregunta, yo creo que es cierto lo que dices, que los hijos de padres que están o que estamos en una situación de liderazgo en la que mucha gente nos está viendo, tienen una presión. Pero yo quisiera ampliar más el espectro, porque creo que no solamente seríamos los que estamos en liderazgo, todos los padres de familia tenemos una cierta presión. Y sí se crea una situación de expectativas sobre nuestros hijos, ¿no? O sea, la gente... De hecho, yo creo que a veces son mucho más las expectativas y por eso viene de pronto la decepción, ¿no? Porque ponemos muchas expectativas en los hijos. Porque ese es el problema de las expectativas. Ese es el problema de las expectativas. Cuando nosotros ponemos expectativas sobre alguien, quien sea, y especialmente un hijo, estamos poniendo un gran riesgo de decepción. Tarde que temprano nos vamos a decepcionar o vamos a decepcionar a alguien. Y efectivamente, creo que lo planteaste de una manera muy acertada. Cuando nuestros hijos hacen algo que no era lo que se esperaría que hicieran, lo que los estándares no esperan que hagan, o que se sale de esas expectativas que hay sobre ellos, a nosotros padres nos apanicamos, nos da pánico, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y entonces, sí, efectivamente nos encontramos en una disyuntiva. Yo he vivido muchas situaciones, como cualquier padre de familia, lo hemos vivido, momentos en los que el hijo toma una decisión, hace algo que no es lo que yo esperaba que hiciera o no es lo que a mí me gustaría que hiciera. Y aparte los amigos que van a pensar. Y los amigos míos, sí, los míos, ¿qué van a decir? ¿No? ¿Qué va a decir la gente que me está viendo? ¿Qué va a decir la gente que me está rodeando? La disyuntiva que yo tengo en ese momento, y esto yo lo he aprendido con varias experiencias que he tenido, es ¿qué es lo que yo voy a proteger? Yo tengo que tomar una decisión. Yo puedo decirle a mi hijo, no haces eso. Y de mi cuenta corre que no lo vas a hacer. Y muy probablemente puedo hacerlo, muy probablemente puedo lograr que mi hijo no haga lo que iba a hacer. ¿Contra qué? El problema es ese, que quizás yo gano una conducta, déjame ponerlo entre comillas, corregir una conducta de mi hijo a precio de romper una relación. Y allí es donde tenemos que poner el equilibrio. Déjame poner un caso. Vamos a suponer que un hijo decide tatuarse. No lo vemos bien. No nos agrada la idea de que el hijo se ponga un tatuaje. Y eso puede causarnos un escándalo a nosotros. Porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo voy a explicarlo? Entonces yo me encuentro en esa disyuntiva. ¿Qué hago? Yo puedo decirle a mi hijo, de mi cuenta corre que no te pones ese tatuaje. Y voy a generar esa presión.
Y muy probablemente, si soy lo suficientemente controlador, podría evitar que mi hijo lo hiciera. Quizás. Hay casos, ¿no? Hay hijos que lo hago porque lo hago. Pero vamos a suponer que lo puedo controlar. Probablemente el hijo sí, vamos, evite ponerse el tatuaje, pero yo ya perdí una conexión con él. Y yo creo que este es el punto muy importante. ¿Qué es lo que vamos a proteger con nuestros hijos? Aquí hay un aspecto muy determinante, el valor que le damos a la conexión, el valor que le damos a ese vínculo familiar que mencionaste hace un momento, el valor que le damos a la relación. Desgraciadamente creo que esto es algo que hemos perdido mucho. Como padres, quizás hemos muchas veces mal entendido nuestra tarea. Hemos pensado que nuestra labor es programar a nuestros hijos para que sean como queremos nosotros que ellos sean, como pensamos nosotros que es lo mejor. Les robamos esa individualidad. Les robamos esa individualidad, ¿no? Hay un proverbio que dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero es bien interesante escuchar ese proverbio porque tiene mucha sabiduría. Yo tengo que instruir a mi hijo en su camino, en el de él, no en el mío. Claro. Sí. Entonces, tiene vida propia, tiene ¿no? vida propia, tiene una individualidad, no en el mío. Yo no puedo pensar que mi hijo va a ser como yo, o va a pensar como yo, o va a actuar como yo, o va a responder o como peor yo. aún, querer que el hijo haga lo que yo no logré hacer. O peor aún, poner la carga esa, ¿verdad? Lo que yo no logré hacer, lo haces tú. No, él tiene una individualidad y tengo que respetársela. Pero pensamos que esa es nuestra tarea, programar a nuestros hijos, y olvidamos un detalle muy importante. Lo que necesitamos nosotros, nuestra tarea como padres, es cultivar una conexión, una relación, un nexo, un vínculo con nuestros hijos, en el que los hijos se sientan amados, se sepan valorados, importantes para nosotros. Y entonces no tendríamos que recurrir a la frase, ¿no? Ajá. O sea, estos hijos que no obedecen a los padres, estos hijos que no respetan a los mayores, ¿no? Entonces, si tuviéramos ese vínculo, los hijos a lo mejor pudieran todavía tener una mejor comunicación con los papás. Totalmente. Creo que nos hace falta cultivar la conexión y no tener miedo de conectarnos con nuestros hijos. Tengo un amigo que él ilustra esto de una manera que me encanta. Él pone el ejemplo de un papalote. Un papalote, para que vuele, se necesitan básicamente dos cosas muy importantes: que haya viento y necesita una cuerda. Entre más viento haga, más alto va a volar el papalote. Pero es muy importante la cuerda, que no se rompa la cuerda, mantener esa conexión. Si no pierdes el papalote. Si no pierdo el papalote. Si la cuerda se me rompe cuando el viento está fuerte, se acabó el papalote. Ahora, esto es una analogía. El hijo es como el papalote. El viento va a elevar a mi hijo, pero la condición para que vuele es que haya una cuerda, un nexo, una conexión. Mientras yo pueda mantener esa conexión, no importan los vientos, y ahora entendamos esos vientos como las presiones, las influencias, los desafíos del mundo, las cosas que les rodean, todo eso, esos vientos los van a elevar siempre y cuando exista el nexo. Mientras lo más importante siga siendo esa conexión, ¿no? Definitivamente. Claro, todos le tenemos miedo a los vientos, que no le sople el viento a mi hijito. ¿Por qué? Porque está rota la conexión. Obviamente, si le sopla el viento al papalote cuando la conexión está rota, se va a despedazar. Pero cuando nosotros somos capaces de mantener una conexión con los hijos van a volar muy alto, y al final de cuentas eso es lo que deseamos como padres. Perfecto. Entonces, me imagino que así de ilustrado está en el libro, supongo. Así es, valga el comercial Paradigmas.
¿sí? Okay. ¿Qué más podemos encontrar en Paradigmas? Pues precisamente trato mucho de estos valores. Uno de los valores, precisamente tengo un capítulo, son básicamente 7 valores que estoy tratando aquí. ¿Sí? Uno es el valor de la relación con Dios, porque yo creo que es un valor importante, por supuesto. El amor, el poder de Dios, el honor, la esperanza, la libertad y la conciencia de legado. Conciencia de legado quiere decir que nosotros estamos construyendo una herencia que vamos a transmitir a nuestros hijos. ¿Y dónde se puede adquirir o dónde lo pueden conseguir? Porque bueno, de pronto suena interesante leerlo, pero ¿y dónde? Aquí en La Paz lo pueden encontrar en nuestras oficinas en Semillas de Vida, en la esquina de Altamirano y Colima. Allí lo tenemos a disposición, toda la gente que lo quiera. Perfecto, pues ya saben, una nueva herramienta que les puede servir como papás, y se trata de eso, de ir adquiriendo herramientas que nos puedan servir en el camino, porque aunque los hijos crezcan, usted no va a dejar de ser papá. No, entonces, ilústrese, ¿no?